En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a tomar el himno. Vamos a cantar la estrofa 1, 4 y 5. Venit Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductor exic te previmus, vitemus omne noximus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos acabando nuestro segundo día de ejercicios espirituales. Todavía nos vamos como acomodando a este ritmo que hemos decidido tomar para ir haciendo paso a paso este camino hacia la Pascua, que ya no es solo la mirada hacia la Pascua de Jesús, sino también hacia la nuestra. Y sabemos que nuestra Pascua no es solo la que celebramos aquí en el tiempo, sino que nuestra Pascua es lo que está al final, ¿no? La Pascua que nosotros queremos preparar es la Pascua definitiva, ¿no? Uno pone el corazón allí donde está puesto su fin. La intención es lo primero que uno tiene en orden al fin, aun cuando sea lo último que ejecute. El fin es lo primero en mi intención, será lo último en mi ejecución. Pero todo aquello ordena mis decisiones. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la historia del pueblo de Israel? La naturaleza de su camino estaba dado por el sentido que tenía de la razón por la cual había salido y del destino a donde quería llegar. La razón que le había hecho emprender ese camino era que creyó en que Dios podía llevarlo a la libertad para vivir en un culto verdadero allí en la montaña santa. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que meditábamos cuando consideramos principio y fundamento, ¿no? Estamos siendo creados y nuestra libertad es invitada a corresponder a ese plan de Dios sobre mí. La razón por la cual yo existo es una razón que está en el corazón de Dios, pero que yo también la tengo que amar. Yo puedo truncar la razón de mi existencia. O sea, yo puedo estar viviendo, pero no entender para qué vivo. No todos los hombres que vivimos sabemos para qué. Saber que uno vive no es lo esencial. Saber para qué se vive, eso sí.
Ser un pueblo errante, sin destino, es un pueblo perdido. El pueblo de Israel no fue un pueblo errante, fue un pueblo nómade, pero no errante. O sea, de camino hacia una tierra. Y así somos nosotros. Somos también un pueblo, y cada uno de nosotros en su propia libertad, no un errante, sino un peregrino. Pero peregrino de su propio ser, de su propia existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llegaré a ser en verdad feliz si soy aquello que Dios ha pensado y piensa de mí, porque en eso está la razón de mi existencia. Hoy contemplaban ustedes y meditaban por la tarde la realidad del pecado. ¿Qué es el pecado? Lo mirábamos en aquellos 3 pecados de los ángeles, de Adán y Eva y de un hombre. El pecado trunca el plan de Dios y trunca también en nosotros aquello a lo cual estamos llamados a ser. El pecado en verdad es no ser. Y la libertad y la gracia es ser. Nosotros podemos considerar el pecado como un defecto. No. El defecto es que seamos rengos, no veamos de un ojo. El defecto es que un ave no tenga un ala. Es un defecto a su condición física. El pecado no es un defecto. El pecado es elegir no ser lo que he de ser. Cada acto de mi libertad me pone en el fin o me desvía del fin. En los ángeles fue un solo acto y los determinó para siempre, porque ellos son seres espirituales, no tienen historia. Nosotros somos seres históricos, por eso podemos rehacer nuestro camino, el ángel no. Es cierto que nuestros actos libres tienen consecuencia y hay que hacerse cargo, pero podemos rehacer el camino y aquellas mismas consecuencias que trajo mi pecado se pueden convertir en una fuente de bendición. Quien ha vivido la experiencia del pecado, en sus expresiones, la que fuere, y vive la experiencia del Dios que lo rescata, la memoria de su pecado le hace ser humilde y celebrar la misericordia con la que Dios lo rescató. Y además lo hace solidario con quien padece lo mismo que él alguna vez padeció. ¿Cuántos beneficios de asumir que en mi historia está el pecado también? Por eso lo que estamos meditando hoy, y a esto le vamos a dedicar el día de mañana, tal vez no es tan grato meditarlo. Tal vez no tenemos tanto tiempo porque nuestros ejercicios los hacemos ahí mientras vamos pudiendo. Pero mientras nos escuchamos aquí, ya ir dejando que lo que vamos diciendo nos vaya tocando el corazón. Ya pueden buscar algunos de estos textos bíblicos que están en la foto que yo les mandé recién. ¿Qué es esto que está aquí? Ver el llanto de Pedro, ver el llanto de la mujer que lloran al encontrarse con la mirada de Dios. Mirada que no los aplasta, sino que les conmueve el corazón. Por eso nosotros vamos a entrar ahora, dar un pasito más en esta consideración del pecado. ¿Por qué Ignacio nos hace entrar por acá? Porque la realidad del pecado, la verdad del pecado, solo la entiende el cristiano que lo aprende del Señor que se lo revela. El mundo busca el remedio al mal, pero en verdad nunca lo va a encontrar si no encuentra a Cristo. Nosotros sabemos dónde está el remedio, pero para que el remedio actúe en mi vida tengo que confesar mi enfermedad. Y mi enfermedad no es simplemente que soy un poco imperfecto. No, mi enfermedad es que yo con mi libertad he torcido mi destino tantas veces, y a lo cual estoy expuesto permanentemente cuando viene la tentación a mi vida. Cuán frágil somos al momento de decir, yo quiero serle fiel. Y a veces temo llegar al fin porque experimento mi fragilidad. Pero eso es porque miramos mucho nuestra fuerza y nos medimos así.
esta introducción sirva para estos puntos que ahora vamos a dar, la quinta meditación de pecados propios, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Vamos a considerar con estas tres potencias. Hoy mirábamos el pecado fuera de nosotros y ahora vamos a rezar con nuestra historia. Pero quiero que ustedes hasta se hagan, lo que yo voy a hacer aquí está fuera del cuadro, pero lo hago aquí porque tengo espacio. ¿Sí? Ustedes ¿qué significa esto? Hay una gracia muy especial, es ver detrás de cada uno de mis pecados la firma de Dios. ¿Cómo es eso? Detrás de cada pecado Dios volvía a estar pendiente de mí. Dios no se olvidaba de mí. Cuando uno en ejercicio mira la historia suya de pecado, puede ver detrás de cada pecado, digo, una firma de Dios, una lágrima de Dios, una gota de su sangre por mí, porque Él la entregaba por mí. Ahí es donde yo puedo comprender cuánto valgo para el corazón de Dios, al mirar mi pecado, porque mirar mi pecado no es para entristecerme, mirar mi pecado es para celebrar la misericordia con la que Dios me ha sostenido todavía y con paciencia me ha sobrellevado y me trajo hasta aquí hoy. Ustedes y yo hoy tenemos la oportunidad de celebrar la misericordia de Dios, porque estamos vivos, porque aún detrás de nuestro pecado Dios no desapareció. Yo creía que ya no estaba porque cerré mis ojos. Él estaba. Es como alguien que quiere escapar de algo que le da miedo y cierra los ojos. Pero está ahí. El hombre por el pecado, como Adán y Eva, se escondieron detrás de los árboles. Se escondieron, pero Dios no dejó de buscarlos. Por eso Dios sella su firma. Y yo cuando miro mi historia de pecado, ¿qué veo? Un Dios que se empeñó en no abandonarme, que se empeñó en rescatarme, que se empeñó en buscarme y tal vez hoy está empeñado en que yo me despierte, en que yo reaccione, en que yo tome esto, deje aquello, en que yo realmente me embarque en eso que Él está poniendo en mi corazón hace tiempo y yo no me animo. Por eso la meditación de 3 pecados se inicia al igual que hoy. Recuerden, buscar la mirada de Dios por el espacio de un Padre Nuestro, buscar su mirada y hacer un acto de reverencia. Tener el lugar donde voy a orar, el tiempo. Traerla a la Virgen junto a mí, sentarla junto a mí. Que ella me ayude a poder hacer esta oración, este ejercicio. La composición del lugar es lo mismo, ver mi alma como encerrada, en angustia. El alma en pecado es un alma que no puede respirar, que no se atreve a mirar para arriba, pero lo más duro es que no tiene dónde descansar, no encuentra alivio, vive asfixiada y ahogada. Y no debemos temer orar esto, porque esto no es para la tristeza, esto es para la contrición. La contrición, el corazón que se duele ante la experiencia de tanto amor de Dios. La petición, yo aquí se los pongo, dolor y lágrimas de mis pecados. Dolor y lágrimas de mis pecados. Y le pongo el ejemplo de Pedro y de la mujer que llora y con sus lágrimas lava los pies de Jesús y los seca con su cabello. ¿Por qué he de pedir dolor y lágrimas de mis pecados? No los he llorado lo suficiente, no me he dolido lo suficiente y no lo sé. A veces nos ha dolido más haber fracasado que haber ofendido a Dios. A veces nos ha dolido más
no haber podido ser lo que queríamos, que detrás de aquello, la ofensa que le provocamos a Dios. A veces lloramos más nuestros fracasos que el dolor que le provocamos a su corazón. No lo sé cómo hemos vivido nosotros. En este ejercicio San Ignacio nos invita a pedir la gracia del dolor. Es una petición. La gracia del dolor y lágrimas de mis pecados. Lágrimas físicas no necesariamente. Pero la pregunta es si yo en mi vida en verdad me he dolido de mis pecados, o más me ha dolido no ser lo que yo esperaba. O me ha dolido no ser lo que los demás esperaban. No lo sé. En los ejercicios uno se pone a orar esto. Señor, te pido la gracia de dolor y lágrimas de mis pecados. Dolor de los pecados que tal vez nunca me dolí. O tal vez pecados que nunca confesé. Pecados que escondí, que camuflé, que disimulé para que no pareciera que yo era tan malo. Cuando me confesaba no decía todo. Acomodaba las cosas. Más acusaba a otros o me excusaba a mí cuando me confesaba. O tal vez hay pecados que nunca me atrevía a manifestárselos a Él. No lo sé. La gracia es esta, la de Pedro, que encontrando la mirada de Jesús, lloró amargamente. Le vamos a ver a Pedro en su tal vez momento más terrible, más duro, encontrar la mirada que tal vez nunca más encontró de Jesús. Tal vez aquella mirada nunca más la olvidó, porque aquella mirada lo encontró a él en el abismo de su cobardía, o de su sinceridad, como quisiéramos decirlo nosotros, porque él fue sincero. Yo a este Dios no lo conozco. Y a veces nosotros lo mismo nos puede pasar. A ese Dios que me pide esto, no, yo no sé. Pero Pedro lloró amargamente. Ver esas lágrimas. O la de la mujer que, porque amó mucho, fue perdonada mucho. O porque fue muy perdonada, amó mucho. Y entonces, ver estos dos ejemplos de dolor y lágrimas. ¿Cuáles son los puntos? San Ignacio dice, en este momento de los ejercicios vamos a hacer una mirada de los pecados de nuestra vida. Tal vez alguno ya haya hecho el examen general de su vida. Tal vez ya los haya confesado a todos, no lo sé. Pero en ejercicio, en estos días de gracia, de la Semana Santa, y hemos venido estos 2 días preparando el corazón. Mañana a la mañana, cuando hagamos este ejercicio, o esta noche si lo empezamos, en oración, dejándole al Señor tocar con su gracia mi corazón, ver el proceso de los pecados de mi vida, proceso de los pecados, de mi niñez hasta ahora, esos pecados que han marcado mis etapas. Tal vez esos pecados que nunca confesé, porque me dieron vergüenza. O tal vez esos pecados que acomodé al confesarlos. O tal vez esos pecados que nunca confesé con dolor, porque más me dolía verme a mí caído que ver a Dios ofendido. Más me iba a confesar porque me pesaba la conciencia que porque sabía que había ofendido a Dios. El proceso de los pecados y ponderar la fealdad de ellos, el pecado en sí mismo, fealdad y malicia del pecado. Cuando yo estoy en la tentación, cuando estoy engañado por la ira, la lujuria, la soberbia, la envidia, la tristeza, cualquiera de los pecados capitales, en ese momento no tomo conciencia de la fealdad. Ahora en ejercicio, ver la fealdad de esos pecados. Porque San Ignacio les invita a esto.
Cuando ustedes miren el proceso de sus pecados, dice San Ignacio, miremos en qué circunstancia, con qué personas, en qué lugares. Porque recuerdan la parábola del hijo pródigo, ese hijo que se fue y malgastó en una vida licenciosa la libertad que su padre le había dado. En él estamos representados todos nosotros, ¿no? Que malgastamos nuestra libertad, esa que Dios nos confía, porque es eso lo que le dio el padre al hijo, ¿no es cierto? El hijo no tenía ningún derecho a reclamarle la riqueza al padre, pero el padre se la da. ¿Yo qué derecho tengo a reclamarle al Señor no querer depender de Él? Si Él me hizo y Él me está haciendo. Y sin embargo Dios me dice, la libertad, yo te la confío. Serás lo que quieras ser. Yo no quiero que me sirvas, sino por amor. Y así somos hijos nosotros, que prodigamos allí, damos y malgastamos los bienes de nuestra vida, nuestras horas y nuestros tiempos. Malgastadas en cosas, lo que fuere, ¿no? Pero yo quiero que ustedes consideren aquí, en este proceso del pecado, el regreso del hijo pródigo. El regreso hacia Dios no puede ser salteándonos los rostros que herimos cuando nos fuimos. Cuando fuimos pecando, fuimos hiriendo corazones, fuimos hiriendo rostros, fuimos quitándole el rostro a muchas personas. Hay personas a las cuales herimos o con las que pecamos en nuestra historia. Y tal vez nunca más yo me las vuelva a encontrar. Tal vez no las vea nunca más. No le pueda decir, perdóname. Pero en mi corazón yo tengo que hacerme cargo de la historia de esas personas. Tal vez viven todavía en el pecado. Entonces yo quiero, Señor, ofrecerte, no solo por mis pecados, sino por aquellos que pecaron conmigo o a los cuales yo le negué el testimonio. Mi mal testimonio los escandalizó. Yo los introduje en el pecado. Yo en ese momento no les di buen consejo. Yo no los traje a tu camino. ¿Cómo quisiera volver para atrás y ya que eso no existiera más? Y no puede ser. Yo no puedo arrancar una página de mi historia. Pero al volver a Dios en estos días de ejercicios, mañana cuando recemos con esto y miremos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez. Y miremos el pecado no para sentir en eso un peso que nos aplaste. No. Dolor y lágrimas. Nosotros tenemos la gracia de saber que hay quien recoge nuestras lágrimas. Es duro para aquel que no cree y no espera en Dios ver que sus lágrimas caen y nadie las recoge. No espera que alguien lo auxilie. No tiene dónde volcar sus penas. Nosotros sí. Y por eso no hay que temer volcar el alma en el médico. El Padre misericordioso me quiere ver volver. A mí también. Queriendo que aquellos rostros que cuando me fui herí, yo les sirva para que esos corazones se sanen. Tal vez no los vuelva a encontrar más en la vida. Pero si el Señor algo quiere tomar de mí para reparar ese daño que yo hice, tengo que aceptarlo. Es muy duro eso. Jesús pagó por mí todo. Él tiene el rostro desfigurado de mis pecados. Lo vamos a ver allí por el jueves y el viernes sobre todo. El rostro desfigurado de Jesús. Son mis pecados los que lo desfiguraron. Y Él viene a devolverme el rostro, la imagen, la semejanza con Dios. Y yo le quiero servir a eso en las almas, que yo en mi camino, cuando me alejé en los pecados que fuere, yo fui hiriendo. Al rezar en esto van a aparecer personas concretas que hoy están o tal vez ya no están más. Y en esto nos va a pasar que vamos a ver personas que nos hirieron mucho a nosotros y tienen rostros concretos. Y al pensar en ello, cuando me aparecen estas personas, mi corazón se estremece, porque quisiera que esas personas no estuvieran más. Y en este momento sufro también al recordarlas, porque a veces nos acusamos de pecados que no cometimos, porque nos cargamos la culpa que no teníamos. Y entonces aquí también aprendemos
a ver esto, ese pecado no es mío. Yo me vi envuelto en esto. O cuánta responsabilidad tuve en ello. Pero esto, mirar el proceso de los pecados, ponderar la maldad del pecado y reconocer los rostros que yo he herido. Rogar por ellos. Reparar el daño que yo he hecho, pero dejárselo al Señor, que Él me muestre cómo. Mirar quién soy yo y mirar quién es Dios frente a quién pequé. Yo, cuando pecaba, no tenía presente frente a quién, porque parecía que Dios no me veía, que Dios no me oía, que Dios no estaba. Y recuerden lo que yo les decía hoy, y ahí estaba Dios, volviendo a estar dispuesto a entregar su gota de sangre por mí, su lágrima por mí. Y en cuanto Dios me vio caído, allí estaba Dios otra vez como buen samaritano, bajándose de su montura para buscarme a mí, curarme con su bálsamo y llevarme para curar mis heridas con las que todavía camino hoy tal vez. Ahí está Dios. Cuando ustedes miren su historia de pecado, recuérdenlo siempre, porque el coloquio, ustedes tienen aquí 2 salmos, Salmo 50 y Salmo 37, es un coloquio de misericordia. En cada etapa de su vida, después de su niñez, dice coloquio de misericordia, dando gracias a Dios por la misericordia que tuvo conmigo, porque no se deshizo de mí cuando yo lo ofendí, porque no me abandonó, porque no me dejó a mi suerte. Y entonces el coloquio se va dando en cada uno de los puntos, que son 5 a partir de una misma consideración: el proceso de mis pecados, la maldad de los pecados, ver quién soy yo y quién es Dios contra quien he pecado, y dice una exclamación llena de admiración: ¿cómo es que las criaturas no se confabularon para deshacerse de mí? Hoy decíamos el sol seguirá siendo el sol y no se podrá rebelar contra Dios. En todo caso, se rebelará contra el hombre cuando atente contra la naturaleza, pero contra Dios. Pero yo sí puedo. Yo soy aquel que puede truncar su propio ser. Yo soy en referencia a aquello que Dios ha pensado de mí y piensa de mí. Pecar es no querer ser. El sol no puede dejar de ser sol. El perro que ladra por ahí afuera no puede dejar de ser perro y siempre será igual. En cambio, nosotros podemos celebrar, ser conscientes de que hay un amor que nos crea, que nos sostiene, y al que tantas veces yo ofendí, y que sin embargo aquí me tiene con vida, a las puertas de otra Semana Santa, en medio de un mundo que vive temeroso de la muerte, pero de la muerte física. Nosotros somos conscientes que no es la muerte que tememos. Nosotros esperamos la muerte. Es nuestra Pascua. Es la llegada del buen pastor que vendrá a buscar su oveja perdida. Será la ocasión en la cual Dios nos revista definitivamente de nuestra condición. Pero sin embargo, qué aferrados que estamos a esta vida, ¿no? Sabemos que nuestra Pascua, la verdadera vida, es la que nosotros deseamos. Y tememos la segunda muerte, ¿no? Como dice Jesús. Entonces ustedes van a hacer este ejercicio, oración preparatoria. Señor, que todo lo que yo haga sea a servicio y gloria de tu divina majestad. Composición del lugar, mi alma como encerrada, Salmo 37 que ustedes hoy tenían. La petición, dolor y lágrimas de mis pecados. Va a ser muy doloroso para algunos entrar en su historia. Ver pecados que tal vez no queremos volver a ver. O tal vez vieron lo que tenemos a veces en el fondo de casa. Una piecita, un lugarcito guardado donde tenemos todas las cosas rotas. Las vamos dejando allá. En el corazón hacemos lo mismo.
vamos dejando cosas con las que nos acostumbramos a convivir, pues no sabemos qué hacer con ellas. Pero nuestro corazón tarde o temprano nos cobra eso. Tarde o temprano las heridas vuelven a supurar, si no las transfiguramos. En este momento de los ejercicios, el día de mañana tendremos esta noche, mañana a la mañana, toda la mañana, una horita para rezar. Ustedes tienen otras ocupaciones también. Pero esa horita que podemos tomar esta noche, mañana a la mañana, es para ir de a poquito. Mirar primero mi niñez y nos puede doler y nos puede soltar alguna lágrima. Porque puede aparecer un rostro que no queríamos ver más. Un rostro que ya habíamos olvidado, pero no lo habíamos olvidado, estaba allí atrás. Yo por ese rostro hoy tengo que orar. Y detrás de aquellos pecados míos de mi adolescencia, de mi juventud, Dios se empeñaba en buscarme. Santa Teresita, cuando ella mira el pesebre, dice: Señor, ¿por qué te empecinas tanto en amarme? ¿Qué te ha movido a hacerte tan pequeño? Y dice ella: el amor. Y uno podría decir detrás de cada pecado, mirarlo a Dios, decirle: ¿por qué te empecinas tanto en amarme? ¿Por qué te empecinas tanto en amar a este mundo y tenerle tanta paciencia si hemos hecho tanto daño? Si leyeron hoy lo de Romanos 1. Pero Señor, nosotros celebramos muchas cosas que hieren tu corazón. En mi vida hemos consentido. Y sin embargo, Señor, te empecinas en amarnos. Por eso, ustedes tienen aquí, yo ahora les voy a escribir. Vamos a hacer como hicimos hoy. Yo voy a borrar los dos numeritos de arriba. Lo que yo les voy a escribir ahora, ustedes lo colocan aquí abajo, ¿no es cierto? Pero es que les ayude para su oración, su lectura, poder hacer una lectura esta noche, empezar este trabajito. Este trabajito yo les entiendo, digo, me va a costar mucho. Pero tengan una certeza de que lo están haciendo. Recuerden el cuarto paso de aquello que decíamos al comienzo de la preparación. Cuenten con lo cuarto que decíamos: contá con Dios. Dios te quiere feliz más que vos mismo. Que a Dios no le avergüenza ser tu amigo, aun cuando te vio caído en ese pecado. Nosotros nos hemos avergonzado de Dios, probablemente alguna vez frente a un amigo, o en una reunión. Dios nunca se avergonzó de mí. No se avergonzó de llamarme mi hermano. No. Entonces soy yo el que me avergüenzo delante de mí mismo. Pero Dios no esquiva la mirada cuando yo la busco, aun cuando yo esté en el más hondo de los pozos. Recuérdenlo siempre, detrás de mi pecado estaba Dios inclinado para quererme levantar apenas yo se lo pidiera. Pedro hundiéndose: Señor, sálvame. Pedro negándolo encontró la mirada y Jesús le hizo llorar para que lavara sus ojos y viera lo que no veía y su corazón se convirtiera. Vamos a comenzar con el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, todo el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el versículo 15. Es la historia de David, el pecado de David. Y van a ver ustedes cuando lean esto la trama en la historia de David, el pecado. Se quedó en su palacio cuando los reyes en su tiempo iban a pelear con su ejército y él no estuvo donde debía estar. Debía haber ido a pelear con su ejército y no fue. Se quedó en su palacio y miró a una mujer que se estaba bañando desnuda en la casa de al lado, la esposa del jefe de su ejército. Sintió deseo, la hizo venir, abusó de su autoridad, se acostó con ella, ella quedó embarazada y él va a tramar de alguna manera que su pecado quede escondido hasta que Dios se lo devela. Esa es la trama del pecado en nuestro corazón. No nos dejemos engañar. El tentador, el demonio, es padre de la mentira y trama en mi corazón las excusas para que yo no confiese que soy enfermo frente a Dios, para que Dios toque mis heridas y la cure. Entonces esta historia
puede ayudarnos a ser sinceros en nuestra propia historia. ¿Qué le voy a esconder a Dios? Si a Dios eso no está escondido. Me lo quiero esconder a mí mismo, porque a Dios no lo puedo esconder. No puedo esconder mi historia a Dios, me la quiero esconder a mí mismo. Es como aquel que tiene una enfermedad mortal y no se lo quiere decir a nadie, pero la sigue teniendo. Jeremías 2, del 1 al 13. Dice Dios, yo conocí tu amor en tu juventud. Recuerdo cuando me amabas. Usa la imagen de una enamorada, ¿no? Recuerdo cuando estabas enamorado de mí. Cuando yo te fui seduciendo y atrayendo hacia mí. Pero ¿qué hiciste de pronto? Empezaste a quemar incienso a otros dioses. Me abandonaste a mí, fuente de la vida, y te cavaste cisternas agrietadas, que no te dan agua sino agua sucia. ¿Por qué? Me abandonaste y empezaste a beber agua que empezó a bañar tu alma. Profeta Jeremías. Profeta Isaías 49. 14 y 15. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? Podría. Dios nunca lo haría. Dios nunca se olvidaría de ti. Lucas 7. Aquí les doy el pasaje completo de esta mujer que llora y con sus lágrimas lava los pies de Jesús. Lucas 7, 36 al 50 y Juan 8, del 1 al 11. La adúltera, que al final termina siendo la mujer amada por Jesús, rescatada. La adúltera a quien todos querían que apedrearan y Jesús rescata. Jesús no condena a nadie. El Señor no enviará a nadie al infierno, no. El hombre elegirá su destino. El hombre será lo que haya amado. Lo que haya amado, eso es lo que será. Y esta mujer que no había conocido el amor, muy probablemente, de pronto el amor la encontró a ella y le dijo que ella era valiosa para él. No porque le daba algún placer, eres valiosa, yo no te condeno. Vete en paz, no peques más. Y por último, Lucas 15, del 11 al 32. El hijo pródigo. ¿Recuerdan lo que yo les decía recién? El hijo vuelve, pero debe encontrarse con los rostros de las personas que hirió cuando se fue. Eso lo necesitamos. Qué lindo será encontrarnos en el cielo con los rostros que hemos perdonado, a los cuales yo ayudé a que ellos entraran en el cielo. Porque yo en ejercicio puedo ver que aún su pecado fue para mí una oportunidad ahora para conocer que Dios ha sido misericordioso conmigo. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿por qué yo no he de perdonar? El perdón no es una consecuencia de la razón. No es que 2 más 2 es 4, entonces perdono. No. El perdón tiene la misma fuente que la conciencia del pecado. El pecado es lo que es en el corazón de Dios. Si Dios para conmigo ha sido tan misericordioso, aun cuando yo le he ofendido tanto, ¿por qué yo voy a poner otra medida para con los demás? ¿Recuerdan la parábola de aquel hombre que le perdonó mucho a uno? Y ese a quien le perdonó va a meter en la cárcel al que le debía mucho menos. Me han hecho mucho daño, pero no más que el que yo le he hecho a Dios. Y entonces Dios me da la oportunidad en ejercicio de pensar en esto, de tener esa actitud suya con el otro que Él ha tenido conmigo. Si yo te he perdonado tanto, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para hacerlo con el otro?
Y tal vez estás enemistado con tus padres, con tu hijo, con tu hermano, con tu esposa, con quien fuere. Simplemente porque no eres suficientemente humilde para confesar que ante Dios te ha perdonado mucho más que lo que hoy tienes que perdonarle a tus hermanos. ¿Qué te hicieron? Mucho más que lo que un día le hicimos al Señor. ¿O no será esa una linda oportunidad para que te parezcas más a Jesús? Y perdones aun cuando parezca que el otro no lo merezca. Dios no te perdonó porque lo merecías, sino porque Él lo quería. Porque Él, como buen samaritano, se inclinó sobre nuestra pobre humanidad que solo no se puede levantar. Porque sin el Señor el hombre no puede levantarse de su enfermedad. Entonces, este ejercicio nos introduce a nuestra propia historia. Ustedes en el libro de los ejercicios que el Padre Ariel hoy indicó que está subido en ese link que hoy les mandé, yo se los he mandado a algunos, al menos el día de ayer. En ese libro de los ejercicios, al final del libro de los ejercicios van a encontrar un examen de conciencia si les sirve, una explicación del sacramento de la reconciliación y después un examen de conciencia. Pero pueden no necesitarlo, yo se lo digo porque ya lo pueden tener para más adelante. Mirar su historia y dejar que el Señor les devele, porque el examen de conciencia no es necesariamente un examen de conciencia moral, sino es un examen de conciencia espiritual. Deja que Dios te lo muestre. El examen de las gracias que encontraron acogida y que no encontraron acogida en tu corazón, oportunidades que aprovechaste y oportunidades que desaprovechaste. Aquellas veces en que dejaste que Dios te puliera en aquella prueba que fue dura para tu vida y no la aceptaste. Podrías haber aceptado aquella oportunidad de humillarte, de responder con amor cuando no te animaste, de volver a fiarte de alguien y confiar en alguien y no te animaste a perder una vez y así, ¿no? Y así a veces que lo que cada uno pueda vivir en esta noche y mañana, esto es toda la mañana, hasta mañana a las 4 de la tarde. Hora argentina, nos volvemos a encontrar mañana. Ahora vamos a exponer el Santísimo. Yo me corro, yo estoy adentro del templo, ¿no? Yo me voy a correr y voy a exponer el Santísimo. Hoy es primer viernes de mes. Vamos a exponerlo un ratito para que cada uno pueda empezar a hacer este ejercicio el que quiera. El que no, atienda lo que deba atender. Buscará después para empezar este ejercicio. En esas adiciones que yo le di hoy a la tarde, las 73 en adelante, están las adiciones para el descanso. Dice Ignacio, cuando te vayas a descansar, antes de dormirte por espacio de un Padre Nuestro, piensa en lo que vas a meditar a la mañana. No te duermas con el celular en la mano. No te duermas mirando televisión. Toma la determinación de apagar a tal hora el televisor o a tal hora el teléfono o la computadora. Tómate los últimos minutos del día, 15, 20, media hora, una hora. Apago. Leo un salmo, uno de estos pasajes, de estos textos. Y mañana al despertarme lo primero que hago es pensar en esto que he rezado a la noche, antes de mirar y consultar el correo, el WhatsApp, lo que fuere. Lo primero que hago es la señal de la cruz y pienso, dolor y lágrimas de mis pecados. Y recuerdo a Pedro, a esta mujer, al hijo pródigo, a Jeremías, a Isaías, lo que fuere. Y empiezo el día consciente de esto, aun cuando no haga el ejercicio inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo que desayunar o preparar el desayuno a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, lo que tengo otras cosas. Buscaré la hora en que voy a hacer este ejercicio. Pero que mi atención ya empiece a tratar esto. Y tal vez no me alcance el tiempo. Paciencia. Identificar ese pecado que marca mi historia. Pedir gracias al Señor para darme cuenta cuál es la raíz, porque a veces yo veo que hay un pecado que me marca mi historia, pero no es la raíz. Ese pecado es un fruto de una raíz que es más profunda. Les pongo un ejemplo porque esto es muy común. Muchas veces nos vemos atados en el pecado de la impureza, pero la raíz del pecado de la impureza no siempre es la impureza. Muchas veces es la soberbia o la impiedad. Nos confesamos de estar cayendo siempre en lo mismo. Y el demonio nos distrae haciéndonos pensar que nuestro pecado es la impureza. Pero muchas veces nuestro pecado es la soberbia porque no rezamos bien.
porque nos falta aprovechar las oportunidades para humillarnos, para negarnos a nosotros mismos. Entonces la raíz no es la impureza, la raíz es que me falta piedad, me falta conciencia de eso, de que mi vida depende del Señor. Y entonces no rezo con devoción, rezo oraciones muy rápidas, sin atención. No soy capaz de negarme en nada. Me falta piedad, me falta conciencia de que toda cosa que tengo es una oportunidad para decirle a Dios que lo quiero. Después el demonio me tienta en la carne porque estamos rodeados muchas veces de eso. O nos pasa con la ira, siempre mi pecado es que me enojo y contesto mal. Sí, pero tu pecado a veces no es. Tu debilidad mayor no es que te enojas y contestas mal. Piensa por qué estás en tu corazón tan turbado. Porque también eres muy soberbio tal vez. Te buscas, no rezas bien. No te das cuenta que esas son oportunidades que Dios te da porque no estás rezando bien. Estás esperando amar a Dios en las cosas que te gustan y no en las oportunidades que te da. Entonces tu problema no es la ira y no es el enojo, sino es la raíz por la cual no soportas nada que suceda como no te gusta. Y así. Este es el trabajo del día de mañana, todo el día. A la tarde tendremos otro punto, pero dejar que el Señor les revele. Y si hay pecados que yo tal vez nunca confesé, usted dirá, Padre, no puedo confesarme. Los que son aquí de Santa Elena saben que solo me tienen que llamar. Porque la atención espiritual, el templo está abierto a la mañana. Si tienen que salir por algo, aquí me pueden encontrar. Pero los que no puedan confesarse, un acto de contrición perfecta. Miren qué lindo que puede ser para el alma anhelar la confesión. Querer salir corriendo para encontrar ese abrazo de Dios. Y no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces lo he demorado pudiéndolo hacer? ¿Cuánto vamos a sufrir este tiempo? Y uno sacerdote también, en un pueblo sin otro sacerdote. No podemos irnos a confesar. En eso estamos en la misma situación. ¿Y cuántas veces, pudiéndolo haberlo hecho más rápido, no lo hacíamos? El Señor nos regala esto para educar nuestras almas. Por eso, esta noche y mañana vamos a trabajar con esto. Traigan a la Virgen y donde empiecen a hacer cosas, llévenla con ustedes. ¿Sí? A la cocina, donde vayan. Que la Virgen vaya con ustedes. Les ayude a mantener esto. Y pensamientos que nos lleven al dolor. Que me avergüence, como hoy decíamos. Ver que yo al Señor tantas veces lo olvidé por nada. Pero ahora quiero dolor y lágrimas que se quebrante mi corazón. El coloquio, el Salmo 50. Crea, Dios mío, un corazón puro. Renuévame por dentro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito. Salmo 50 y lo mismo el Salmo 37, salmos de misericordia. Y cuántas cosas más el Señor podría inspirarles. Yo ahora voy a exponer el Santísimo, después vamos a rezar el Rosario y después del Rosario voy a dejar otro rato más el Santísimo para que el que quiera pueda quedarse. Cuadernito en mano, la Biblia y trabajarse en esto. Y mañana por la mañana, o tal vez ya esta noche, les voy a enviar un texto, un archivo ahí, y el Padre Ariel yo se lo voy a dar también para que lo publique en esa fuente de datos, digamos, donde ustedes pueden entrar con el link que le dimos. Yo ya voy a agregar a los que se han sumado ahora a la tarde, no he podido todavía, pero hay más que se han querido sumar. Yo les voy a dar una serie de textos durante estos días para su lectura espiritual, que ya se lo guarden, pero todo en orden a la Semana Santa. Se llama La Cruz en el Centro. Es una lectura espiritual, tal vez un poco así de formación espiritual. Tratar de comprender la clave que tiene la cruz para comprender a Cristo. La cruz, si no está en su lugar, no nos permite conocer a Jesucristo. La cruz es clave para comprender a Cristo, porque el amor es lo que explica el misterio de Cristo. En un árbol Dios restaura lo que en otro árbol nosotros rompimos. ¿Sí? Lo que un hombre por su libertad deshizo, otro hombre por su libertad rehace. En el corazón de Jesús está el deseo de restaurarnos, porque Él está empecinado en restaurar su obra.
la cruz en el centro. Es un texto, pero es de lectura espiritual para su vida. Les voy a dar algunos así en esta Semana Santa, que les sirva para su biblioteca. Lo pueden tener en el teléfono, en la computadora, después lo pueden imprimir si quieren. Ahí está indicado el autor de ese, no es mío, por supuesto. Yo le busco lectura espiritual simplemente. Seguimos haciendo este camino. Mañana por la mañana, 8:30, hora argentina, rezaremos aquí las laudes con el límite que tengo de manejar el teléfono y la liturgia de las horas, más o menos. ¿Sí? Los que lo rezan solito, también pueden hacerlo con la aplicación. Mañana al mediodía, a las 12, al toque de campana, rezamos aquí el Ángelus y la oración del mediodía, para los que quieran. Pero sí, mañana a las 4 de la tarde, Argentina, tenemos los puntos. Y mañana a las 6 de la tarde, hora argentina, misa de Domingo de Ramos. Para los que quieran unirse a nuestra celebración, a los de Santa Elena, esa va a ser nuestra misa de mañana, 6 de la tarde, con bendición de Ramos. Y con esa misa entramos en la Semana Santa. Y mañana a las noches ya les voy a contar, vamos a preparar un momento especial que se los voy a ofrecer también. Alentarlos mucho. Denle a Dios lo que pueden, no lo que quieren. Sean humildes. Tal vez no puedan rezar todo lo que quieran, recen todo lo que puedan. Pero háganlo con pureza de corazón, sin quererle esconder nada a Dios. ¿Sí? Acá, más que la cantidad, importa la fidelidad. Que Dios me encuentre fiel. Atento, no perder la paz. Las cosas en casa se pueden complicar un poco. Nada sucede al margen del plan de Dios. Vamos a confiarle a la Virgen todo esto, como lo hemos hecho todos estos días. ¿Sí? Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Santo cura Brochero, ruega por nosotros. Y el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.